Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar. Mi nombre es Florencia, yo soy psicopedagoga, soy de Uruguay, ¿sí? Soy profesional voluntaria de América Solidaria y bueno, estoy apoyando a EduNow este año. La idea de hoy es contarles un poco acerca de los cuentos, ¿sí? De los beneficios que tienen los cuentos, cómo podemos incorporarlos en la rutina en casa y algunos recursos que nos pueden servir y bueno, que están accesibles a todos en formato digital, ¿sí? Así que, bueno, van a estar los micrófonos apagados y al final vamos a dejar un espacio para preguntas. Y bueno, esta charla igualmente va a estar grabada y se va a subir después a YouTube. Les voy a compartir por aquí. Ahí va. Bueno, como comentaba, la idea es compartir un poco los beneficios que tiene el contar cuentos, cómo podemos incorporarlos, algunas estrategias que nos pueden ayudar como para bueno, incorporarlos en casa, y bueno, compartir con ustedes algunos recursos que hay en formato digital. Acá un poco entonces, cómo va a ser el taller, primero por qué leer cuentos en casa, después cómo contar un cuento en casa, o sea, qué estrategias podemos usar, y finalmente los recursos digitales que podemos utilizar. Entonces, ¿por qué leer cuentos en casa? Bueno, hay muchas investigaciones, hay mucha evidencia en cuanto a los beneficios que tiene el leer un cuento, el contar un cuento. Vamos a entrar un poquito en esto, bueno, ¿qué se pone en juego cuando un niño o una niña está escuchando un cuento, cuando le leemos un cuento? En primer lugar, bueno, estimula la imaginación. Y esto es muy importante y hay estudios que muestran que cuando a un niño se le lee un cuento, incluso cuando no hay imágenes, se estimulan determinadas partes del cerebro que están asociadas con el procesamiento visual, ¿sí? Y también con la integración de los sonidos. Quiere decir que cuando un niño o una niña está escuchando un cuento, es como que está viendo algo, ¿sí? Por eso se activa estas partes del cerebro, o sea, es como que está viendo lo que se le está contando, ¿sí? Esto podemos decir que es la imaginación, ¿sí? Y bueno, esto es muy importante porque, bueno, estimular la imaginación, potencia después también la creatividad y el poder enfrentarse y la comprensión, digamos, de las historias. Entonces, bueno, esto es como lo primero, y capaz que es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Cuando nos hablan de leer cuentos o de cuentos, esto de estimular la imaginación, pero a veces no sabemos que está realmente que hay tanta evidencia de que esto realmente es así, y de que se ponen en juego realmente procesos a nivel del cerebro. Entonces, bueno, acá puse unas palabras de Dora Pastoriza, que bueno, es una doctora en letras y que trabajó mucho en cuentos y en el arte de contar cuentos, en cómo narrar, que después vamos a entrar un poquito en eso, en cómo narrar, mediante la palabra, como si la apoyara en el aire, irá dibujando su cuento. Pero cada oyente lo verá según su manera, según lo imparten las secuencias del relato. ¿Sí? Esto también tiene que ver con que, bueno, cada niño y cada niña lo va a imaginar de forma diferente, ¿no? Cuando leemos un cuento, cada uno según su experiencia, según sus vivencias, según sus emociones, va a imaginarse seguramente cosas diferentes. Entonces esto nos pasa todo el tiempo, ¿no? Que uno, muchas veces cuando uno lee una novela y después va al cine a verla y nada que ver a lo que se había imaginado los personajes, a lo que se había imaginado el escenario, ¿sí? O sea que uno va creando imágenes mentales que son diferentes totalmente a las de la otra persona o a las de en los niños, cada niño tiene sus imágenes mentales para el cuento.
Entonces acá un poco esto de la imaginación, ¿no? El niño o niña cuando escucha, o cuando ve, o cuando lee, es como que entra en otro, puede meterse en otro paisaje, puede sentirse el personaje, es como que viaja, ¿no? Como que viaja, como que realmente puede trasladarse a otro lugar, a otro universo, ¿sí? Entonces acá un poco esta historieta de Liniers como que ilustra eso, ¿no? Que uno va leyendo y se va sintiendo como que está en otro lugar, en otro escenario. Bien, después siguiendo un poco con los beneficios de leer cuentos, esto que potencia el desarrollo del lenguaje, también, bueno, hay muchas evidencias de que a los niños que se les lee cuentos desde muy pequeños, porque ya desde muy pequeños se puede introducir esto de leer cuentos, a la larga tienen como un mayor desarrollo del lenguaje o más vocabulario. Entonces, bueno, porque ¿qué pasa? En el cuento muchas veces se usa un vocabulario o se usa un lenguaje diferente al que usamos cotidianamente, ¿sí? Entonces, que el niño o niña pueda estar expuesto a ese otro lenguaje es muy importante, ¿sí? Porque, bueno, esto va ampliando el vocabulario, va ampliando la comprensión, ¿sí? Va permitiendo la comprensión a través de las historias, se va desarrollando la comprensión en general del mundo, ¿sí? Las historias, los cuentos permiten eso. Y bueno, esto de que estimula la atención, la memoria y promueve la capacidad de escucha, que después vamos a entrar un poquito en cómo podemos hacer esto, porque a veces, bueno, nos puede pasar eso, que el niño o niña empieza escuchando y después lo deja, o entonces cómo potenciar esto de la atención y la memoria, leyendo más de una vez el cuento, ¿no? Lo leemos un día y la semana siguiente, o al otro día, ¿no? Como la repetición del cuento permite cómo potenciar bueno, y estimular la memoria, que el niño pueda recordar el cuento, que pueda repetirlo, que pueda pedir, acordarse de partes del cuento, ¿sí? Estamos de una forma capaz que más motivadora, potenciando la memoria. Sí, bueno, la capacidad de escucha, sí, el sentarse a escuchar, estar un rato escuchando, que bueno, también vamos a ver que hay algunas estrategias como para lograr esto, de estimular la atención, la memoria y la escucha. Bueno, y permite la reflexión y la conexión con las emociones, ¿sí? Los cuentos, las historias son una forma de que los niños y las niñas puedan entender lo que sienten, ¿sí? Porque a veces es más fácil cuando lo ven en otro personaje, cuando, bueno, situaciones que les pasan a ellos que capaz que no entienden, las ven en una historia que le pasó a otro personaje, un personaje, ¿no? Ficticio, es como que les permite comprender, entender lo que les pasa, ¿sí? Acá, bueno, después también vamos a hablar de nosotros como mediadores de esa historia y el niño o la niña, ¿no? Porque, bueno, a veces no es así de lineal, digamos, que el cuento se interprete o se pueda hacer la conexión con las emociones, entonces acá vamos a hablar un poquito después de la mediación. Y bueno, es eso, permite al niño interpretar sus emociones a través de los personajes, conectar o ver situaciones en las que los personajes se enfrentan a determinados problemas, ¿sí? Y eso les puede ayudar también después a ellos, a cada niño, a cada niña, a enfrentarse a determinadas situaciones o a determinados problemas. Bueno, ahora entonces sí vamos a pasar un poco cómo o qué estrategias podemos usar para contar cuentos en casa y para efectivamente potenciar y usar usar como al máximo todos los beneficios que nos dan los cuentos, ¿sí? Entonces, esto un poco que decía de que em, el que cuenta el cuento es como un mediador, ¿sí? Entre el texto y el niño o la niña que lo está escuchando, ¿sí? Bueno, y se habla mucho de la voz, de cómo con la voz a veces podemos generar un montón de cosas, emociones, bueno, esa conexión del niño con el texto,
Después vamos a ver que también hay otros recursos, y no solo la voz, sino que hay un montón de otros elementos que podemos poner en juego. Pero bueno, esto de ser el mediador nos lleva a este concepto de texto interactivo, ¿sí? O sea que, bueno, eso, jugar con el texto para que el niño o niña se sienta atrapado, ¿no? Ser como el mediador implica involucrarse con el texto también. Bueno, todas las imágenes que estoy usando son como imágenes de ilustradores, de cuentos, de niños, y esta imagen me gustó en particular porque está el niño, pero también está la narradora, la persona que está leyendo, y los dos están como metidos en el mundo del cuento, ¿sí? O sea que uno, el que lee, tiene también que involucrarse y jugar para tender este puente entre el niño, la niña y el texto, ¿sí? Ahora entonces vamos a ver qué estrategias podemos usar, porque bueno, sí, a veces se puede hacer un poco difícil, o bueno, introducir esto en la rutina, atraer a los niños, motivar a los niños y a las niñas para escuchar cuentos. Entonces vamos a ver algunas estrategias que podemos usar para poder introducir los cuentos en la rutina. Vamos a ver como 3 etapas, lo que es la previa, ¿sí? O sea, antes de leer el cuento, que acá tenemos en primer lugar lo que sería elegir el cuento. Hay un universo enorme de cuentos, y bueno, yo estoy hablando de cuentos, pero hay muchos más textos que no son cuentos, ¿no? Como poemas, eh, bueno, otro tipo de textos que se pueden usar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este universo enorme de cuentos? Bueno, primero que nada, el interés del niño, de la niña, qué le gusta, qué, qué le interesa, qué intereses tiene. Bueno, le gustan los animales, los dinosaurios, las princesas. Eso es muy importante, ¿sí? Bueno, para la motivación, que sea algo que le interese, o que pensemos que le puede interesar, porque también puede ser algo que el niño o niña no conoce, pero bueno, se lo damos a conocer, y bueno, pensamos que puede interesarle. Después es importante en los cuentos el tema de los personajes, bueno, que tenga buenos personajes, nos podemos fijar que sean, no sé, graciosos o extraños, eh, cómicos, ¿sí? Eso como es algo que puede ser importante a la hora de elegir un cuento. El conflicto, cuando hablamos acá del conflicto en los cuentos, se habla del conflicto, es como el problema o la situación a la que se enfrenta el personaje principal, ¿sí? Entonces, el que tenga un buen conflicto, a veces también es como algo que puede generar, que después atrapa más, ¿no? Que haya un conflicto interesante, o que haya, por ejemplo, esto que dice ahí, sorpresa, suspense, humor, eh, pueden generar que eso, que se atrape más al niño o a la niña. Y bueno, como comentaba, ahora nos estamos centrando en los cuentos, pero se puede, para introducir la narración, la lectura en casa, pueden usarse otros textos, ¿sí? Como rimas, poemas, y bueno, ir variando, como a veces un cuento, a veces un poema, como ir variando el tipo de textos que trabajamos en casa. Bueno, y para la previa también es bueno siempre como leerlo antes, el que va a narrarlo, preparar el espacio, que bueno, esto puede ser, eh, bueno, esto está en realidad abierto a la imaginación de cada uno, cómo se puede preparar el espacio, con hacer como una escenografía, o bueno, simplemente tener como un espacio en el que nos vamos a sentar a leer el cuento, a escuchar el cuento. Se puede charlar sobre la temática antes, si es un libro así impreso, mirar la portada, mirar las imágenes antes, como para preparar y anticipar a la lectura, ¿sí? O sea, al tener un espacio en el que se lee, en el que se trabaja, en el que se lee, o bueno, nos dedicamos ese espacio, digamos, eh, a la lectura del cuento, es importante como para esto, para ir anticipando al niño o niña a lo que se va a hacer. Bueno, y durante la lectura, esto que comentábamos antes, de bueno, jugar con la voz, es importante, la voz del narrador.
el ir cambiando los tonos, ¿sí? Según las situaciones, los personajes, eso ayuda a mantener la atención, ¿sí? Bueno, los niños saben que, por ejemplo, un ogro no habla igual que una princesa, ¿sí? Entonces el jugar con los tonos, cambiar los tonos, el ritmo quiere decir que nosotros cuando leemos podemos ir cambiando el ritmo. Por ejemplo, si es una situación que se da rápido, podemos acelerar, o si es algo como más lento, podemos ir más pausado, más lento, y eso también vuelve la atención del niño o niña al cuento, a la historia, ¿sí? El jugar con los tonos, el cambiar el ritmo, bueno, si es un secreto, hablar como bajito, hablar más alto si es alguien que está gritando, ¿sí? Todo ese tipo de estrategias, esos juegos que se pueden hacer con la voz, son muy importantes como para sostener la atención y la motivación del niño o la niña en el cuento. Bueno, si hay animales o sonidos, se pueden hacer los sonidos, ¿sí? Por ejemplo, onomatopeyas, o si hay instrumentos, podemos tener algunos elementos cerca como para ir, esto de la mediación, interactuar con algún material manipulable que tengamos en casa, ¿no? Si hay algún sonido en el cuento, podemos entonces agarrar algunos elementos de casa que nos permitan hacer ese sonido, y así ir jugando con eso, hacer el sonido junto a los niños. Esto motiva mucho en general, y también ayuda un montón a la memoria, porque a través de los sonidos, bueno, el niño después va recordando el cuento. Bueno, también esto de que haya ilustraciones, mostrar las ilustraciones, lo visual, es muy importante en niños y niñas con síndrome de Down. Entonces el jugar con las ilustraciones y con el lenguaje corporal, ¿sí? Con todo lo que es la comunicación no verbal, los gestos, el actuar un poco, ¿sí? Jugar con eso, que el niño pueda imitar algún gesto que podemos hacer que hace uno de los personajes en el cuento. Entonces, bueno, también esto estimula a la memoria, porque bueno, ya sabe que tal personaje hace siempre el mismo gesto, y bueno, esto puede estimular también la memoria. Pero bueno, es como importante usar eh, todos los, todos los sentidos, digamos, ¿sí? O sea, el sonido, las ilustraciones, lo visual, el cuerpo, el movimiento, ¿sí? No es solo sentarse a leerlo y mirar las imágenes, sino jugar también con el cuerpo, con los sonidos, eh, y bueno, con objetos manipulables que tengamos en casa y que se vinculen con el cuento. Por eso es muy importante la lectura previa del que va a narrar el cuento, para saber, bueno, qué elementos se pueden tener, qué sonidos se pueden hacer. Y bueno, después del cuento, se puede tener instancias como de juegos vinculados al cuento, o de expresión más artística, como un dibujo, un collage vinculado al cuento, también disfraces, por ejemplo, disfrazarnos en base a lo que escuchamos del cuento, y esto también permite eso de potenciar la memoria, la atención, bueno, esto que el niño recuerde después que pasó en el cuento, ¿sí? Como estas actividades que se pueden hacer después, ayudan a esos procesos. Y bueno, ¿cómo incorporarlos en la rutina? Bueno, esto habíamos hablado un poco de tener un espacio, ¿sí? Tener un momento del día también, puede ser antes de dormir o en la tarde. Bueno, eso también depende de las dinámicas en casa y de cada niño o cada niña, pero como tener un momento del día que sea el momento de los cuentos, también puede ayudar. Tener como un ritual de inicio, ¿sí? Por ejemplo, cada vez que vamos a contar el cuento, que suene una campana, o poner una música, o cantar una rima, o hacer un gesto, ¿sí? O que el niño entienda, o usar un pictograma también, como tener un ritual de inicio, y marcar también siempre el final, ¿sí? Que puede ser como, bueno, colorín colorado, o alguna fórmula conocida o inventada también, junto al niño o la niña. Bueno, y ahora sí vamos a entrar un poquito en los recursos digitales, ¿sí? Porque bueno, a veces, y más ahora estando en cuarentena, todavía algunas comunas, tampoco es salir a buscar libros o cuentos, sino que bueno, poder usar lo que tenemos en casa, y poder también aprovechar la tecnología que tanto estamos usando hoy, y los recursos que nos brinda la tecnología, ¿sí? Entonces, bueno, primero voy a mostrar esta página que se llama Aprendices Visuales, ¿sí? Que
a ver si la puedo compartir, que es de la fundación, es una fundación española, Fundación Orange se llama. A ver, acá. Voy a mostrar la página, es esta, ¿sí? Para poder, todos los cuentos que tienen son gratuitos, lo que sí pide esta página es hacerse un usuario, ¿sí? Y son cuentos que tienen, uno entra a la página, yo tengo el usuario abierto, pero hay que entrar acá donde dice cuentos, y el usuario es total, o sea, uno se hace un usuario totalmente gratuito, y ahí va bajando, y acá empiezan a aparecer los cuentos, ¿sí? Y tienen como dos colecciones, estas que se llaman José Aprende, que bueno, son como para niños, los niños más pequeños, ¿sí? Porque son como de situaciones cotidianas, ¿sí? Esto que decía que, bueno, permite conectar con las emociones del personaje en situaciones cotidianas. Y bueno, estos cuentos que están, por ejemplo, voy a mostrar uno, José, a ver, siempre muestro el de José en su cumpleaños. Estos cuentos están tanto acá en la página, o sea, uno puede entrar a la página, o puede descargarlos en el celular, ¿sí? Tienen como, también están para Android, entonces en el celular tienen además un plus, que es que son interactivos, quiere decir que nosotros vamos viendo el cuento en el celular, y el niño o la niña puede tocar al personaje y dice algo, o puede tocar uno de los pictogramas y se lee solo, se lee automáticamente, o hay sonidos, hay movimiento, hay como interacción si lo descargamos para celular. Acá en la página, bueno, cuando toco el cuento se me abren como, bueno, varias opciones, esto de, bueno, introducción, cuenta un poco qué es esto de aprendices visuales, que es esta página, y acá donde dice cuento digital y PDF, está el cuento, y acá en aplicación interactivas que lo podemos descargar para el celular. Entonces voy a entrar a cuento digital y PDF para que vean cómo se ve. Acá en la computadora se ve así, esto se agranda. Lo podemos ahí agrandar lo más grande, y bueno, tienen este formato, estos cuentos, ¿sí? Con los pictogramas arriba. Y bueno, como les comentaba, en la aplicación tiene sonido, entonces, bueno, se puede tocar y pasa algo, José hace algo, o en este, por ejemplo, del cumpleaños, aparece la canción del feliz cumpleaños. Entonces, en este caso creo que el de la aplicación está más completo, pero bueno, también se puede usar en formato digital, en formato de online. Bien, esa es una de las páginas. Uy, se me fue, pero quería mostrarles que además de esta colección de José Aprende, tienen otra, ¿sí? Que esta, como les comentaba, capaz que es como para los más peques. Tienen otra colección que se llama, que son varios cuentos diferentes, ahí voy a volver para atrás para mostrarles otros de los cuentos que tienen, aprendices visuales. Si se fijan, bueno, tenemos todos los cuentos de José, y acá tenemos otros tipos de cuentos, que estos ya son para niños un poquito más grandes, como a partir de 5, ¿sí? Por ejemplo, este del Oleador Explorador. Estos no están en formato para celular, estos están solamente en la página por el momento. Y estos, bueno, el formato es igual al que acabamos de ver, con pictogramas, y bueno, se puede agrandar y se va pasando así como se ve. Y bueno, son cuentos que permiten mucho como la interacción, porque bueno, los de José son de situaciones cotidianas, podemos usarlos, también tienen como varios referentes a rutinas, entonces bueno, podemos usarlos también como para trabajar las rutinas. Y estos son más para estimular más la imaginación, pero también, bueno, se puede jugar mucho
con las historias que proponen. Bien, esa es una de las páginas, se llama Aprendices Visuales, y ahora vamos a ver otra, que se llama, a ver ahí, esto ya está. Vamos a ver otra que se llama Pictocuentos. A ver, uy, se me fue. Ya enseguida se las muestro. Pictocuentos. Ahí va. Acá tenemos Pictocuentos, que, bueno, esta página es parte de un proyecto de unos desarrolladores que, bueno, que hacen todo aplicaciones y páginas web con pictogramas, ¿sí? Entonces, tenemos 4 cuentos, 4 historias, voy a poner la de Ricitos de Oro, que, bueno, ahí me empieza a leer, que bueno, que también tienen pictogramas, ahí va. Porque uno pone y se empieza a leerlo automáticamente. Vamos a ver que tiene como algunas opciones. Bueno, aparecen abajo los pictogramas y tenemos la opción de que la música esté prendida o apagada. Si vamos acá, se puede poner música on, off, y tiene unas opciones en esta tuerquita que está acá, si vamos a opciones, que nos permiten, bueno, elegir si queremos la letra mayúscula o la letra minúscula, el tamaño del pictograma, ¿sí? Nos permite también elegir si queremos ponerle el borde de determinado color a los pictogramas, el tipo de fuente que queremos usar, ¿sí? Entonces nos permite, por ejemplo, ahí yo puse para que sea en minúscula, entonces ahí me aparece en minúscula, y bueno, si toco cada uno de los pictogramas, me repite la palabra, tiene movimiento, ¿sí? Tiene movimiento, se puede repetir la escena. Entonces, si pasamos, van a ver que bueno, que tiene, como que a medida que va leyendo, narrando el cuento, van sucediendo cosas, ¿sí? Como una animación, ¿sí? Ahí va. Y bueno, además de tener los cuentos, como les comentaba, hay otras páginas de estos mismos desarrolladores que tienen juegos también, y que ahí se pueden, hay una que se llama Pictojuegos, que no la voy a mostrar ahora, pero que pueden después probar, que, que tiene algunos juegos vinculados a estos mismos cuentos. Entonces, después de trabajar con el cuento, después de leer el cuento, de disfrutar el cuento en realidad, se puede ir a esa página y buscar los juegos que están vinculados con el cuento. Bueno, y por último quería mostrarles una página que es de acá de Chile, que se llama Viva Leer Cuentos Digitales, ¿sí? Que tiene un montón de cuentos, bueno, que están clasificados, se puede ver por edad, por categorías, y también son interactivos. Voy a entrar acá, por ejemplo, cuentos de amistad, pero en esta página hay un montón de cuentos, y además abajo, ahí hay algunos artículos también de cómo narrar cuentos, de cómo leer cuentos, hay como sugerencias. Voy a entrar entonces a Cuentos de Amistad, para mostrarles cómo también son cuentos que tienen movimiento, que son interactivos. Ahí va, entonces acá explica un poco cómo es el funcionamiento primero. Entonces se puede elegir si lo quiere leer uno, o si prefiere escucharlo ya por el narrador de la computadora. Entonces le voy a poner leyendo. Ahí carga, y como ven hay movimiento, acá el niño o la niña puede tocar ahí donde marca, y va sucediendo cosas. Entonces bueno, se puede jugar mucho, y son historias que hay cuentos clásicos y cuentos
no tan clásicos, hay de todo en esta página, y bueno, son todos tienen diferentes formatos, algunos tienen más interacción, otros menos, hay para todas las edades, ahí se puede filtrar por edades, es como, me pareció muy interesante, la verdad, esta página, y bueno, esto que permite la interacción, entonces uno puede ir leyendo y jugando y tocando, y bueno, y tiene algunos que las historias están muy buenas, muy interesantes para esto bueno, de las emociones y de poder identificarse con los personajes, ¿sí? Las otras dos páginas, capaz que está bueno aclararlo, son españolas, entonces a veces también el lenguaje cambia un poquito, algunas palabras. Esta es chilena, entonces está bueno porque capaz que es un poquito más cercana, o las historias son como un poquito más cercanas. Voy a volver ahora a la presentación. Bueno, entonces esta era Aprendices Visuales, que bueno, ahí, como les comentaba, era la colección de José Aprende, capaz que es como para los más pequeños, que también está para descargar para el celular, y después para los niños de 7 a 9 años están las otras historias. Teníamos los pictocuentos, que es bastante fácil de utilizar. Acá pictojuegos, que les comentaba que, bueno, tiene como algunos juegos asociados a los cuentos. Y Viva Leer Cuentos Chile, que tiene un montón de cuentos, y bueno, ahí para los más pequeños me parecía que está el de Ricitos de Oro, que está muy, muy, muy bueno como lo narran, y bueno, para niños un poco más grandes, este que mostraba, que se llama Amigos de Papel, creo que es muy interesante por esto de que permite como identificarse mucho con los personajes. Y bueno, para ir terminando, también hay cuentos en PDF que se pueden descargar. Por acá dejo algunos nombres, pueden buscarlos y están de libre acceso en internet. Hay algunos cuentos que puse ahí que tienen que ver con esto de la cuarentena y del coronavirus, que a veces no sabemos cómo hablar o cómo explicar o cómo responder preguntas respecto a esto. Entonces, bueno, hay algunos cuentos que también a través de un personaje eh, que una niña que va contando cómo se siente. Hay uno que está acá arriba, que se llama Hibernando, que es como para niños bien pequeños, porque bueno, es un oso que tiene que hibernar, ¿sí? Y es como súper interesante como, bueno, contar el cuento y ver qué pasa, qué emociones despierta. Y estos están todos disponibles de forma gratuita, libre en internet. Y bueno, finalmente, bueno, acá hay algunos más. Recomendarles también Cuenteros Chile, que bueno, son un grupo de personas que bueno, creo que son actores y músicos, hacen cuentos y bueno, tienen varios videos contando cuentos que también están muy divertidos, y bueno, si a veces al principio capaz que nos cuesta un poco como esto de jugar con la voz, de actuar, bueno, podemos usar también este recurso, que ahí está la página, que en la página tienen un montón de videos con cuentos, y también como para ver de ejemplo de cómo es esto de jugar un poco con la voz y con el cuerpo cuando uno cuenta un cuento. Y bueno, acá también quería como compartir un poquito las ilustraciones que usé en la presentación, que son todos ilustradores infantiles, ilustran todos cuentos para niños y niñas. Y bueno, muchas gracias. Ahora abrimos el espacio. Ahí me quedó cortado ahí, ahora sí. Bueno, muchas gracias por participar. Y bueno, abrimos el espacio a preguntas. Pueden o levantar la mano o escribir por el chat si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario. Por ahí, a ver si... Ahí están levantando la mano.
Patricia Cornejo, a ver si ahí le habilitamos el micrófono. Sí, tiene que desbloquear él el micrófono. Yo ya Ah, está activado. ahí va, ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias por la charla, está bastante interesante, sobre todo para los niños que están hoy día creciendo y que ya hay que empezar a interesarlo en estos temas de cuento y lectura. Mateo tiene 3 años, estamos recién empezando nosotros con el tema de los cuentos, y la consulta va físicamente la posición que hoy día que es más recomendable. Hoy día ganarse detrás de ellos, poniéndole el cuento delante, ponerlo al lado de uno, obviamente al frente creo que no es lo más recomendable, sería para leerle el cuento. Un cuento en versión impresa, ¿sí? Sí, correcto, que en el fondo, porque tenemos varios libros de cuentos donde vamos pasando la hoja y él, ¿qué hace? Quiere dedicarse a pasar hojas, como que le presta más interés a avanzar en las hojas que tanto lo que uno le está contando. Entonces ahí de repente digo, al tenerlo, yo me pongo atrás de él, pierdo el contacto visual, pero sí tal vez le doy la posibilidad de que vaya viendo los dibujos. Entonces la posición física que más recomiendan para Bien, conseguir. ahí, bueno, le podés probar, sí, como tenerlo enfrente e ir mostrándole los dibujos cuando vos, o sea, tenemos que como jugar con las dos cosas. También está bueno que dejar que él toque y pruebe, pero bueno, capaz que en el momento de narrar, el contacto visual de frente y mostrándole las imágenes puede servir. Ya. Porque bueno, mirarlo a los ojos, lo corporal, como decíamos, lo gestual, y ir mostrándole de a poco las imágenes. Ya, ok. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario o consulta? Florencia, preguntaron por el chat si en artes visuales se debe inscribir para acceder a los cuentos. ¿Cómo? Si en la página artes visuales uno se debe inscribir para acceder a los Ah, cuentos. sí. En aprendices visuales hay que inscribirse, pero solamente pide un mail y un nombre nada más. Es gratuita también. Lo que tiene esa página, uno puede acceder a todos los cuentos de forma gratuita, lo que tiene sí son cursos, hacen muchos cursos que sí son pagos, pero uno puede anotarse, acceder a los cuentos y no tiene por qué hacer los cursos y puede acceder libremente. Y eso sí te pide un usuario, te pide registrarte con un mail. Bueno, como comentábamos al comienzo, va a quedar grabada en YouTube, así que ahí pueden volver si quieren a ver los recursos o buscar las páginas. Y bueno, si no hay más dudas o comentarios, vamos terminando por acá. Gracias, Florencia. Y muchas gracias a todos por participar y espero que les sirvan los recursos. Chao, buenas tardes. Muy buena tarde para todos. Chao.